Bueno, comentarle algunas cositas. Hoy día empezamos la última unidad del curso. La última unidad del curso para tomar la última prueba. Son 4 semanas, si no me equivoco, que nos quedan de clase. Así que vamos a tratar de abarcar lo máximo que podamos esta semana en cuanto a contenido para no quedar cojo en esta unidad. Eh, Esta semana hay taller sin evaluación el día viernes en el horario habitual. Y eso, las pruebas las estoy revisando, pero aún me falta bastante, así que yo creo que van a estar la próxima semana. Así que eso. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con la clase de hoy día, que como mencionaba, abarca un tema completamente nuevo, un poco distinto a lo que hemos estado viendo hasta ahora, que tenía mucho que ver con fuerza, cierto equilibrio, estructura mecánica, etcétera. Al final vamos a hacer la conexión, pero al principio vamos a estudiar ciertas propiedades y de, de áreas, ¿ya? De áreas, de placas que tienen un área, y vamos a aprender a determinar ciertas propiedades de ellas, como las que ven en pantalla, que son el centroide y el centro de gravedad. Ya después vamos a expandir un poco a otras propiedades como los momentos de inercia, entre otras, ¿ya? A modo de introducción, mencionar, ¿cierto?, que nosotros sabemos casi por cultura general y también por lo que han aprendido ustedes en los ramos de física, al principio de la carrera o incluso en la enseñanza media, sabemos, ¿cierto?, que un cuerpo cualquiera, ¿cierto?, está bajo el efecto de la fuerza que ejerce, la atracción que ejerce la Tierra, ¿ya? Esa fuerza se denomina peso, ¿cierto?, fuerza de gravedad, la vamos a denotar por la fuerza W, y nosotros generalmente cuando tenemos un cuerpo, decimos que ese cuerpo está sometido a una fuerza peso, ¿cierto? O sea, yo peso, no sé, 60 kilogramos, eso en Newton da tanto, 68 por ahí, pero decimos que es solamente una fuerza que caracteriza ese peso, ¿ya? Y esa fuerza, para aplicarla correctamente, ¿cierto? La ubicamos en un punto que se llama centro de gravedad. O sea, básicamente decimos que un cuerpo está sometido a una fuerza-peso, esa fuerza-peso vale tanto, que es igual a la masa por la aceleración de gravedad, y se ubica en el centro de gravedad del cuerpo. ¿Bien? Eso es como hemos tratado hasta ahora los pesos, ya tanto en los problemas que hemos revisado y en gran parte se trabaja así. Y es una asunción que es válida, está bien, ya no es que eso esté mal. Pero en la realidad, la, cómo funciona este tema es que la Tierra ejerce una fuerza sobre cada una de las partículas que constituyen un cuerpo, ¿sí? O sea, la fuerza está trayendo cada partícula de mí hacia ella, y eso genera un peso en cada partícula. Por lo tanto, en realidad, la acción de la Tierra sobre un cuerpo es un gran número de fuerzas pequeñas distribuidas sobre este cuerpo, ¿ya? Que al final, lógicamente, lo que uno hace para los cálculos es sumar todas estas fuerzas pequeñitas y te da el peso completo del cuerpo. Y esa fuerza la ubicamos en el centro de gravedad y tenemos un modelo, ¿cierto?, que es absolutamente válido. Entonces, en esta unidad vamos a aprender cómo reemplazar este sistema de fuerza distribuida que genera la Tierra al atraer cada una de las partículas de un cuerpo por una fuerza equivalente, que es la fuerza peso total. ¿Ya? Eso seguramente que no hay mayor problema, o sea, calcular la fuerza de un peso no es mayor problema, pero esa fuerza, como decía, para que sea correcto, su aplicación tiene que estar ubicada en el centro de gravedad. Y en esta unidad vamos a aprender a calcular la posición de ese centro de gravedad, lo cual no siempre es tan fácil. O sea,
Por ejemplo, hasta ahora nosotros teníamos una barra, ¿cierto? Que pesaba tanto, sabíamos que el centro de gravedad estaba a la mitad de la barra y aplicábamos el peso ahí. Y eso es sencillo. Pero cuando tenemos cuerpos complejos, determinar el centro de gravedad no es tan fácil, ¿ya? Así que en esta unidad eso es lo que vamos a aprender, a calcular el centro de gravedad de un cuerpo para aplicar correctamente la fuerza peso, ¿ya? Y bueno, también vamos a aprender dos conceptos que están relacionados con el centro de gravedad, que son el centroide, que no es lo mismo que centro de gravedad, son dos propiedades de un cuerpo que son distintas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Y también vamos a ver el concepto de primer momento de un área, ¿ya? Las áreas tienen el primer momento, segundo momento, tercer momento. En esta unidad vamos a ver en qué consiste el primer momento. Vamos a trabajar con líneas y áreas ubicadas en plano, por ahora. Ya vamos a ver si alcanzamos a trabajar con cuerpos tridimensionales, pero en un principio nuestro estudio se va a acotar a áreas y líneas ubicadas en un área, o sea, que tengan dos dimensiones. Entonces vamos a partir determinando el centro de gravedad de una placa plana. Ya. En la figura tenemos una placa plana horizontal, ¿cierto? Que ahí tiene un pequeño espesor. Si nosotros queremos determinar la fuerza que ejerce la Tierra sobre esta placa, lo que vamos a hacer es dividirla en pequeños elementos diferenciales de área. Ya vamos a dividirla en n elementos. Tenemos el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, 4, 5 hasta n, ¿cierto? En la figura yo dibujé 3, dibujé el elemento 1, el elemento 2, hasta el elemento n, ¿ya? Pero consideren que la placa está dividida completa en un mallado, ¿cierto? De n elementos. Cada elemento tiene sus coordenadas. Tiene una coordenada x y una coordenada y. Por ejemplo, el elemento 1 estará ubicado en el punto x1 y 1. Y así sucesivamente hasta el elemento n, que estará ubicado en el punto xn y sub n. ¿Sí? Acá está. Este es el enésimo elemento, tiene sus coordenadas, y sobre cada elemento la Tierra va a ejercer una fuerza de atracción, que la vamos a llamar delta W1, delta W2, delta Wn en el elemento E. O sea, la partícula 1 o el elemento de área 1 está ubicado en x1 y 1 y la fuerza de gravedad que actúa sobre esa partícula tiene este valor delta W1. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la magnitud del peso total de la placa, lo lógico sería sumar todas estas fuerzas que se ejercen en cada una de las partículas en las que nosotros hicimos la división. Entonces, el peso total de la placa sería la sumatoria de los delta W desde 1 hasta n. ¿Sí? Delta W1 más delta W2 hasta delta Wn. Esa sería el peso total. Simplemente lo que estamos haciendo es ir sumando, ¿cierto? Cada uno de estos pequeños elementos de área. Pero nosotros sabemos que este sistema de fuerzas distribuidas lo podemos representar con una fuerza única, una fuerza W, que representa el peso completo de la placa y que lo calculamos, ya vimos, haciendo la sumatoria de todas esas pequeñas fuerzas. El punto está es que esa fuerza, para que represente realmente el efecto del sistema original, que es el sistema de n fuerzas distribuidas, esa fuerza total W tiene que estar ubicada en un punto específico. Y ese punto se llama centro de gravedad. Que es este que está acá, lo ubiqué de manera arbitraria y está dado por dos coordenadas, que las vamos a denominar x barra e y barra. ¿Ya? Esas son las coordenadas del centro de gravedad. Entonces estos dos sistemas son equivalentes. ¿Sí? Tenemos por un lado el sistema real, por decirlo así, que es cuando la Tierra ejerce una fuerza sobre cada partícula, delta W1 hasta delta Wn. Ese sistema nosotros
lo simplificamos en un sistema de una única fuerza W que se ubica en el centro de gravedad. ¿Ya? El tema es que haciendo la equivalencia entre estos dos sistemas, nosotros queremos encontrar las coordenadas de G, ¿ya? Del punto G, que es el centro de gravedad. Queremos encontrar las coordenadas X barra e Y barra. Ese es nuestro objetivo. Entonces, para obtener estas coordenadas, lo que vamos a hacer es igualar los momentos que generan ambos sistemas respecto a los ejes X y al eje Y. Es decir, vamos a escribir, por un lado, tenemos el momento del sistema de la izquierda, que es el sistema simplificado de una sola fuerza. Vamos a escribir el momento respecto al eje Y de este sistema, del de la izquierda. Nosotros sabemos que un momento lo calculamos como fuerza por distancia perpendicular al punto o al eje respecto al cual estamos haciendo el cálculo. Entonces, si nosotros queremos calcular el momento que se genera respecto al eje Y, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta fuerza W por la distancia que hay entre el punto donde se aplica esa fuerza al eje donde estamos calculando el momento. Y esa distancia es X barra. Entonces tenemos este momento de acá. X barra por W es el momento que me genera el sistema de la izquierda respecto al eje Y. De manera equivalente tenemos el momento respecto al eje X, que va a ser la fuerza W por la distancia que tiene esa fuerza, o el punto donde se aplica esa fuerza, al eje. Y esa distancia es I barra. O sea, es este valor que está acá abajo. Y eso lo igualamos, porque sabemos que son sistemas equivalentes, o sea, ambos tienen que generar el mismo momento respecto al mismo punto o al mismo eje, independiente de cuál sea este. Vamos a calcular entonces el momento de este sistema de la derecha, que es el sistema de fuerzas distribuidas, de n fuerzas, sobre, o mejor dicho, respecto al eje Y. Entonces vamos a tener primero el momento que genera delta W1 respecto al eje Y va multiplicado por X1. Luego tenemos el momento que genera la fuerza delta W2, que va a ser igual a esa misma fuerza por el brazo o la distancia perpendicular al eje, que es X2. Y así vamos sumando el momento de cada una de estas pequeñas fuerzas. Recuerden que acá hay otra fuerza 3, otra fuerza 4 que no dibujé, hasta llegar a la última fuerza del sistema, que es delta Wn, y la distancia es Xn. Y lo mismo sucede respecto al eje X, solamente que ahora las distancias perpendiculares son las coordenadas Y. Entonces tenemos esta igualdad. Tenemos estas dos igualdades. Que X barra por el peso completo de la placa es igual a la sumatoria de todos los delta W pequeños por las coordenadas respectivas de cada punto. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Que la placa en verdad es un medio continuo, ¿cierto? La placa es un medio continuo, no es discreto, no está formado por partes, ¿cierto? O sea, es continuo. Entonces, lo que se hace, ¿cierto? En realidad, para calcular estas sumatorias que estaban en la diapo anterior, para calcular estas sumatorias, lo que se hace, ¿cierto? Es lo que ustedes seguramente vieron en cálculo, que es aumentar hasta el infinito la cantidad de elementos en que se divide la placa y a la vez ir disminuyendo el tamaño de esos elementos. Entonces, en el límite, cuando n tienda al infinito, sabemos que esta sumatoria se transforma en una integral. Se transforma en una integral y esa pequeña división de área que hicimos se transforma en un elemento de área. Lo mismo con la fuerza. Esa fuerza diferencial se transforma en un diferencial de fuerza. Entonces las expresiones que teníamos anteriormente, que eran sumatorias, en verdad son integrales. ¿Sí? Son integrales. O sea, si lo vemos, tenemos por un lado esta sumatoria, ¿cierto? Esta sumatoria de la derecha en verdad es una integral, donde el delta W1 es un diferencial W, ¿ya? Y se transforma en esta formulita que está acá, la primera. La primera. Luego,
lo mismo sucede con estas dos sumatorias. Esta sumatoria se transforma en una integral. X es una coordenada, por lo tanto no sufre ningún cambio, pero delta W1, al transformarse esto en una sumatoria infinita, pasa a ser un diferencial de fuerza. Entonces quedan estas dos formulitas así como están acá. X barra por W igual a la integral de X por DW. Entonces, fíjense que estas dos ecuaciones lo que hacen es definirme el peso y definirme las coordenadas de X barra e Y barra. O sea, yo, por ejemplo, de la ecuación 2, de esta que está acá, puedo despejar X barra. Tendría que, lógicamente, calcular esta integral y eventualmente también calcular esta. Pero si paso dividiendo este W, voy a poder despejar X barra y lo mismo voy a poder despejar Y barra y obtener las coordenadas del centro de gravedad. ¿Sí? Esa es la idea. No sé si hay dudas hasta acá, si alguien se perdió con el desarrollo o algo que no se haya entendido. Ya, entonces, resumiendo, lo que hicimos fue pescar el área, dividirla en pequeñas partes y igualar los momentos que generan el sistema real distribuido y el sistema simplificado de una sola fuerza y luego hacer que esa división tienda al infinito y me dan estas integrales de acá. Ya, estas integrales, repito, lo que definen son el peso, la primera, y las otras dos definen las coordenadas del centro de gravedad. Ya, entonces, básicamente el centro de gravedad lo podemos definir como el punto en el cual yo tengo que aplicar el peso del cuerpo, ¿ya? Para que me represente fidedignamente la situación real que ocurre en el cuerpo, que es este sistema de fuerza distribuida, ¿ya? Cada uno tiene su centro de gravedad. El del ser humano está cerca del ombligo, creo, ¿ya? Cada cuerpo tiene su centro de gravedad. O sea, la fuerza-peso se aplica en ese punto, para hacer cálculos o para hacer un modelo, etc. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ese centro de gravedad y el centroide, que no son lo mismo, ¿ya? Entonces, para calcular el centroide vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a suponer dos cosas. La primera es que la placa anterior es homogénea. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? Que está formada por un único material, ¿ya? Y ese material es constante, es homogéneo, tiene la misma densidad o el mismo peso específico en cada punto, ¿ya? No hay cambio. O sea, si por ejemplo yo tuviera un cuerpo que, no sé, por ejemplo, la silla en la que estoy sentado no es homogénea, porque tiene partes de madera y tiene partes de metal. Entonces calcular el centro de gravedad ya es más complicado porque cada parte tiene su densidad, etc. Pero ahora vamos a suponer que la placa es homogénea. Está formada solamente de un material. Y además tiene un espesor que es uniforme, ¿ya? O sea, el espesor vale lo mismo también en cualquier punto. ¿Ya? Entonces, un peso W o delta W lo podemos calcular, ¿cierto? Como el peso específico por el volumen, ¿cierto? El peso específico es cuánto pesa una unidad de volumen, si lo recuerdan. Es igual a la densidad por la aceleración de gravedad. Eso es el peso específico, que es esta variable de acá. Entonces, esta variable es peso por unidad de volumen. Y acá yo tengo el volumen, que es área por espesor. ¿Ya? Tengo el área por el espesor, que es constante, y el peso específico. ¿Ya? Así yo puedo calcular el peso de ese pequeño elemento en el que yo dividí el área. ¿Ya? Repito, peso específico, peso por unidad de volumen, por volumen me da peso.
Entonces, el peso específico, como decía, se va a expresar en newton por metro cúbico o libra por pie cúbico, dependiendo de qué sistema de unidades utilice. Pero siempre fuerza-peso por volumen. ¿Ya? El peso específico es igual a la densidad por G. Lo voy a anotar acá para que lo tengan presente. El peso específico es igual a la densidad por la aceleración de gravedad. Luego tenemos que T es el espesor de la placa, que está medido en metros, pies, o pulgadas, o milímetros, unidad de longitud. Y el área del elemento es metros cúbicos, o sea, metros cuadrados o pie cuadrado. Entonces, de la misma manera, el peso completo de la placa va a ser peso específico por volumen completo de la placa, y el volumen completo de la placa lo calculamos como el área total de la placa por su espesor. ¿Ya? Hasta ahí no hay ningún misterio, creo. No hay ningún misterio. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esas ecuaciones, reemplazarlas en las sumatorias que teníamos. O sea, esta ecuación que está acá y esta ecuación que está acá, las vamos a reemplazar en las sumatorias, en esta sumatoria. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. O sea, nosotros teníamos sumatoria, ¿cierto? Teníamos x barra por w. Teníamos x barra por w. Pero el w ahora lo reemplazamos, ¿cierto? Por peso específico. Acá teníamos x barra por w, el w lo reemplazamos por peso específico, por espesor y por área. Y acá igual, pues el delta W1 lo reemplazamos por peso específico, por espesor, por delta A1. Y así sucesivamente, hasta el xn, que lo reemplazamos por peso específico, por espesor y por delta AN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el peso específico es igual en cada punto del área, o sea, cada elemento de área tiene el mismo peso específico y el mismo espesor, yo puedo simplificar. Puedo simplificar los pesos específicos, puedo simplificar los espesores, y me va a quedar esta misma expresión, que si se fijan es igual a la anterior, pero en vez de los W ahora tengo áreas. En vez de los pesos tengo áreas. Tengo X barra por área total, igual a la sumatoria de las coordenadas X por las áreas de cada elemento en los que yo hice la división, el mallado en mi placa. Entonces, de igual manera, como hicimos anteriormente, dividimos en elementos cada vez más pequeños nuestra área y simultáneamente disminuimos el tamaño de cada elemento hasta que tienda al infinito y hasta que el número de elementos tienda al infinito y el tamaño de cada elemento tienda a cero. Estas sumatorias de acá se transforman en integrales. Y me quedan estas dos expresiones que están acá abajo. Esta expresión de acá, x barra por el área, es igual a la integral de x por dA, e y barra por el área es igual a la integral de y por dA. Esta ecuación que está acá está mal. O sea, es en verdad la misma anterior, pero lo que debería decir esta ecuación es lo siguiente. Esta ecuación debería decir que el área es igual a la integral del diferencial de área. ¿Ya? Me faltó ahí cambiar la variable. ¿Ya? Entonces esto en verdad no debería, esto es área y dA. ¿Sí? Ya, entonces esta ecuación, que se parece mucho a la anterior, pero que en vez de definirlo en función del peso, está definido en función de área, lo que me define esa ecuación es la coordenada del centroide del área. ¿Ya? La ecuación anterior me definía el centro de gravedad. Esta ecuación me define el centroide. ¿Ya? El centroide es una propiedad que depende exclusivamente del área, de cómo esa área está distribuida en el plano. ¿Ya?
Si esa área tiene más espacio para la izquierda o para la derecha, me va a cambiar dónde está ubicado el centroide. Pero depende solamente del área, de nada más. ¿Ya? El peso específico, además de la distribución del área, dependía de la distribución del material, es decir, de la densidad que ese material pudiese tener en distintos puntos y también del espesor que esa placa pudiese tener. ¿Ya? Entonces, el centroide y el centro de gravedad son distintos. Pueden ser iguales, sí, pueden coincidir y van a coincidir siempre que el material de la placa sea homogéneo y el espesor sea uniforme. Si esas dos condiciones se cumplen, el centroide y el centro de gravedad son el mismo punto. Si por ejemplo la placa que tenemos acá, si por ejemplo la placa que tenemos en la figura, la que hemos estado analizando hasta ahora, si esta placa está formada de un solo material, este material es homogéneo, es decir, tiene la misma densidad, y este espesor es uniforme, entonces este punto, que es el centro de gravedad, también coincide con el centroide. Si la placa, por ejemplo, tiene la mitad de un material de acero, por ejemplo, y la otra mitad de otro metal, de, no sé, de latón, entonces ya deja de ser homogénea y el centroide y el centro de gravedad van a ocupar puntos distintos. Y cada uno se va a calcular con la integral que hemos visto. Ya, o sea, el centroide la calculo con, el centro de gravedad la calculo con estas integrales y el centroide con estas de acá, que son muy parecidas, pero una trabaja con elementos diferenciales de área y la otra trabaja con elementos diferenciales de peso. ¿Sí? Esa es la diferencia. Son puntos distintos. El centroide es una propiedad geométrica. Es geométrica porque depende solamente del área. Y el centroide y el centro de gravedad ya es una propiedad ya más física que depende de cómo está constituido un cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el mismo ejemplo de la silla. Yo estoy sentado ahora en una silla, esa silla tiene un centroide, solamente que acá estamos hablando de un volumen, no de un área, pero tiene un centroide ubicado en cierto punto. Y ese centroide depende únicamente del volumen que ocupa la silla en el espacio, de cómo ese volumen está distribuido. Tiene un de respaldo, ¿cierto? Por lo tanto, probablemente el centroide esté más para atrás porque tiene más masa atrás, o más volumen atrás, mejor dicho. Pero el centro de gravedad no va a coincidir con ese centroide porque la silla no es homogénea. Tiene partes de madera, partes de cuero, partes de metal porque tiene tornillos, etc. Bueno, y acá está gráficamente la definición del centroide, ¿cierto? Que en el fondo también es como que se hace una ponderación, ¿cierto? De elementos de área. Cada elemento de área tiene su coordenada y nosotros queremos encontrar el centroide. Sí, acá este no es G, este es centroide. Y eso lo hacemos mediante el cálculo de esta integral, de acá, de estas dos integrales. Acá nosotros podemos despejar el x barra, ¿cierto? Y lo calcularíamos, ¿cierto? Como x de a sobre el área, donde el área a su vez es la integral de a. Lo mismo con el i barra. Lo podemos calcular acá resolviendo estas dos integrales. ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos, con la definición de centroide, centro de gravedad, la diferencia que hay entre ambas?
Ya, entonces, vamos a seguir con lo que es el primer momento de un área. Básicamente, esto es una denominación que se le da a estas integrales. Esa integral que tenemos que formaba parte de la fórmula del centroide, que es la integral de x de a, se conoce en física como, o en mecánica como el primer momento del área con respecto al eje y. Y la vamos a denominar por q sub i. Entonces, primer momento respecto al eje y va a ser igual a la integral de x por dA. De igual manera, tenemos la integral de i de a, que esa integral la vamos a definir como el primer momento del área con respecto al eje x, y la vamos a representar por q sub x. Entonces q sub x, que es el primer momento, va a ser igual a la integral de i por dA. Ya esto es nada más una denominación que se les da. Este es el primer momento, luego vamos a aprender a calcular el segundo momento, pero forman parte de la ecuación del centroide. Entonces, si yo esta ecuación, en esa ecuación del centroide reemplazo el momento por esa integral, me quedan estas dos ecuaciones de acá abajo, que me dicen básicamente que el primer momento respecto al eje y es igual al x barra por el área, y de manera análoga el primer momento respecto al eje x es igual al i barra, a la coordenada i del centroide, por el área. Eso básicamente. Entonces vamos a ver un ejemplo de cálculo de centroide. Vamos a ver un ejemplo que es bastante sencillo, pero muy ilustrativo, que es determinar las coordenadas del centroide del triángulo rectángulo de base B y altura h. ¿Ya? Tenemos un triángulo que es un área. Es una placa plana, ¿cierto?, de material homogéneo y espesor uniforme, pero que en este caso lo representamos como un área, ¿cierto?, bidimensional. Entonces, vamos a calcular el centroide de esta cosa. Ya, acá tengo tengo el ejercicio, no sé si se ve la pizarra, y vamos a calcular el centroide de esta figura. ¿Cuál archivo? La nota, dices tú, el OneNote, el que estoy jugando como pizarra. Sí, sí, lo puedo subir. Sí, no hay problema. Ya, entonces queremos encontrar el centroide de esta figura. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es resolver tres integrales, básicamente, para encontrar ese centroide. Vamos a resolver. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Tenemos el área, que es igual a la integral de dA. Vamos a encontrar la integral que es igual al primer momento, que es igual a la integral de x de a. Y vamos a encontrar la segunda integral, que es la integral del primer momento respecto al eje x. Perdón. Ya. Fíjense que van cambiadas las variables. O sea, el primer momento respecto al eje y es la integral que tiene la x. ¿Por qué? Porque la x es la distancia del área al eje y. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo este punto, la distancia que tiene ese punto al eje y es una coordenada x. ¿Sí? Por eso van cambiando. Entonces tenemos estas tres integrales y las queremos resolver.
Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a plantear un elemento diferencial de área en nuestro triángulo, ¿ya? Aquí hay varias opciones. Pueden plantear un elemento de área, eh, un cuadradito, un pequeño cuadradito, ¿cierto? O pueden plantear una línea. Por ejemplo, yo voy a plantear una línea, un elemento de área que sea como una columna, ¿ya? Este va a ser mi elemento de área, esta pequeña columna. También la podrían haber planteado horizontal, por ejemplo, pero a veces se dificulta dependiendo de cómo la planteen la integración. Entonces, este va a ser mi elemento de área con el que yo quiero integrar. O sea, este elemento va a ser el que va a ser como el barrido en todo el triángulo. ¿Cierto? Entonces vamos a decir que este elemento de área tiene una altura I, ¿cierto? Donde el I se va a mover, ¿cierto? Desde 0 hasta H. Desde 0 hasta H, ¿cierto? Cuando esta barrita esté al principio, el I va a valer 0. Y cuando la barrita se vaya moviendo, ¿cierto? Hasta llegar al punto B, va a valer H. Eso es lo que estoy diciendo. Y el espesor de este elemento de área vale dx. Dx, no de A. Dx, ¿cierto? Es un espesor que es infinitesimal. Infinitesimal. Entonces mi elemento de área va a ser igual a altura por base y dx. Y dx. Y dx. Ya, entonces acá lo único que he hecho es definir un elemento de área, ¿sí? Por una altura y una base. Entonces vamos a ir a la primera integral. La integral del área. Nosotros sabemos el área de un triángulo, ¿cierto? Es base por altura dividido en 2, pero la vamos a calcular ahora con la integral. Entonces la integral va a ser igual a la integral de A, pero el de A sabemos que vale I de X. I de X. Entonces, fíjense que acá tenemos un pequeño gran problema, que es que la integral la tenemos planteada en función de X. O sea, la variable de integración es la X, porque el diferencial es en X, no en Y. Y nosotros sabemos que el X va desde 0 hasta B, ¿cierto? Esta barrita se mueve desde el punto en el que X es igual a 0, se mueve hasta el punto en el que el X es igual a B. ¿Sí? Pero la variable que está dentro de la integral es una Y. Entonces yo no puedo integrar, porque la Y, porque esta Y, ¿cierto? Es una función de X. Es una función de X. O sea, fíjense que, por ejemplo, si el X vale 0, el Y vale 0. Pero luego si yo el X moví con un punto más hacia acá, si el X vale esta variable, la Y va a tomar esta variable. O sea, siempre la Y va a depender de X. Mientras yo más me alejo en X, más crece la Y. ¿Sí? Hay una dependencia entre la variable X y la variable Y. Lo que tenemos que hacer es encontrar esa función. Encontrar esa función, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear una semejanza entre triángulos. Entre triángulos. Nosotros tenemos nuestro elemento diferencial, ¿cierto? Que tiene una altura X, está ubicada a una distancia X
está ubicado a una distancia X. Entonces, tenemos por un lado, vamos a anotar acá, semejanza de triángulo. Semejanza de triángulos. Tenemos por un lado el triángulo chico, ¿cierto? Que este triángulo XY. Vamos a tener entonces X, o Y esa X mejor, para despejar más rápido. Y esa X como la razón del triángulo grande, que es H es a B. Altura es a la base. Entonces, si despejo Y, me va a dar que es igual a H sobre B por X. Reemplazo esta, y acá encontré la función, ¿cierto? Acá lo que estoy haciendo es escribir Y en función de X. Reemplazo en mi integral, me va a quedar integral desde 0 hasta B de H sobre B por X de X. Y ahora sí puedo resolver esa integral sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo, dentro de la función, tengo puras X, la diferencial está en X y los límites de integración también están en función de X. Entonces voy a tener H sobre B por X cuadrado medios evaluado entre 0 y B. Y eso me da H por B al cuadrado sobre 2B. Se me va esta B y esta B y me queda altura por base dividido en 2, que es la fórmula que nosotros conocíamos de toda la vida. Chicos, si alguien se pierde, me pregunta inmediatamente, ¿ya? Entonces, esa sería la primera integral. La primera integral, que es la integral del área. Insisto, esta integral no es necesario calcularla, porque el área de un triángulo ya sabemos cuál es, ¿cierto? Pero igual lo estábamos haciendo para ilustrar. Entonces, ahora vamos a resolver la segunda integral. La segunda integral que es perdón, el momento de Inés, primer momento Q sub I, momento respecto al eje Y, que es igual a la integral de X por dA. Hacemos exactamente lo mismo. Integral de X por el diferencial de área, que es Y por dX, que Y por dX, con el X moviéndose desde 0 hasta B, desde 0 hasta B, luego reemplazamos el Y, ¿cierto? Que es la variable que me molesta acá, porque tengo todo en función de X menos a Y. Entonces voy a tener X por el Y, que vale H sobre B por X de X. Entonces esto me va a quedar H sobre B, lo saco de la integral desde 0 hasta B, de X cuadrado por dx. Y esto me da H sobre B por X al cubo tercios, evaluado entre 0 y B. Esto me va a quedar entonces H sobre B al cubo sobre 3B, y si simplifico me va a quedar H por B cuadrado sobre 3. Esa integral entonces es el valor que corresponde al primer momento del área respecto al eje Y. Al eje Y. Y con estas dos integrales yo puedo calcular el X bar, que es la coordenada X del centroide. Y esa integral, o sea, esta coordenada es igual a Q sub I sobre el área. Lo que es lo mismo, es igual a la integral de X por dA sobre la integral de dA. Entonces, por un lado tenemos H por B al cuadrado sobre 3,
dividido en h por b medio. Acá se me va a ir, se me simplifica las alturas, se me simplifica una base, y este 2 que está abajo pasa multiplicando, y me va a quedar 2b dividido en 3, o 2/3 de la base. El centroide está ubicado a 2/3 de la base. ¿Ya? Ya vamos a ubicarlo en la figura, pero primero vamos a calcular el otro, la otra coordenada. Hasta acá, ¿hay alguna consulta? Disculpen, se me seca la garganta tanto hablar. Ya, tendríamos que calcular ahora una integral más, que es esta integral de I por dA. Entonces, para esta integral yo tengo otro problema, que esta integral está en I, ¿sí? La primera integral estaban en X. Entonces, cuando la integral está en X, yo planteo este elemento diferencial que se mueve en X, ¿cierto? Se va moviendo en X. Entonces ahora, para resolver una integral que está en Y, lo que voy a hacer es plantear un elemento diferencial que se mueva en Y. Insisto, estas integrales hay muchas formas de resolverlas. De seguro que si revisan la literatura van a pillar algún otro método. Pero por lo menos este es con el que me siento más cómodo yo. Entonces vamos a tener nuestro triángulo de base B y altura h. Y ahora, para resolver esta segunda integral, lo que vamos a hacer es plantear el elemento diferencial, pero horizontal. Así, horizontal. Este va a ser nuestro elemento diferencial de área para resolver esta integral. Ya, este va a ser el de A. Entonces, este elemento diferencial va a estar ubicado a una distancia X. Tenemos que encontrar sus dimensiones. Siempre tenemos que encontrar las dimensiones de este elemento. Va a tener, ¿cierto? Entonces, va a estar ubicado a una distancia X. Por lo tanto, el largo del elemento va a valer B menos X. ¿Cierto? Todo esto vale B, la base. Y el elemento va a estar ubicado a una altura I, ¿cierto? Donde I es variable, porque es el barrido que hace este elemento, ¿cierto? Parte desde I igual a 0 hasta el I igual a H, y tiene un espesor diferencial de sub I. Entonces, el área va a valer B menos X por D sub I. Entonces, la integral que nosotros queremos encontrar, que es Q sub X, integral de I por dA, va a ser igual a la integral de I por dA, pero el dA vale B menos X por DI, y el I nosotros sabemos que se mueve desde 0 hasta H. Desde 0 hasta H. ¿Y cuál es el problema que nos va quedando? Este es un 0. Para resolver esta integral es esta X. Es esta X
que tenemos todo en función de y, pero tenemos una x dentro de la integral y sabemos que tanto x como y tienen una dependencia, que es esta que está acá. Esta que está acá, que encontramos con la semejanza de triángulo, solamente que ahora vamos a despejar el x. Entonces x va a ser igual a b por h, o sea, b sobre h por y. Ya, esa es la función de x en función de y. Entonces, reemplazamos en la ecuación, vamos a tener y por b menos el x, pero el x vale b sobre h por y de y. Entonces, integro, voy a tener b por y cuadrado medios, ¿cierto? Acá tengo b por y, cuando integre ese y va a ser una y cuadrado medio. Luego tengo menos b por y cuadrado sobre h. Entonces esa y cuadrada al ser integrada va a ser un b al cubo tercios y eso lo evalúo entre 0 y h. Reemplazo, me va a quedar b por h cuadrado sobre 2 menos b sobre h por h al cubo sobre 3. Acá se me va esta h, esta me queda al cuadrado. Entonces me va a quedar b h al cuadrado sobre 2 menos b por h al cuadrado sobre 3. Y esto me da, ¿cierto? Esto me da 3 menos 2, ¿cierto? BH cuadrado sextos. BH cuadrado sexto. ¿Cierto? Saco mínimo común denominador y qué sé yo. Entonces acá encontramos el momento, el primer momento del área respecto al eje X. Y con esa variable podemos encontrar la coordenada y barra del centroide, que va a ser igual al primer momento sobre el área. O sea, va a ser igual a b h cuadrado sectos sobre el área que es b que es base por altura dividido en 2. Acá se me va esta base, se me va este cuadrado y me va a quedar h tercios. H tercios. Esa es la coordenada y del centroide. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicarlo. Tenemos, vamos a construir el triángulo. Vamos a construir el triángulo y vamos a ver los resultados que nos dieron. Vamos a poner los ejes también. Tenemos el eje Y por acá, el eje X por acá. Entonces, veamos los resultados. El primer resultado es que el X barra, el X barra vale 2b tercios. 2b tercios. Entonces, el centroide, si la base vale b, va a estar ubicado a 2 tercios de esta base. Digamos que por acá está la mitad, entonces por acá. Esto va a valer 2b tercios. 2b tercios. Y el I barra está ubicado a h tercios. O sea, si esto vale 3 partes, está ubicada en la primera parte. Digamos que por acá. H tercios.
Entonces el centroide está ubicado aquí. Aquí está ubicado mi centroide. Esto vale B y esto vale H. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces fíjense que para un triángulo rectángulo, el centroide siempre va a estar ubicado a 1/3 desde la base. ¿Cierto? Tenemos la base en X, está ubicado 1/3 hacia arriba. Y tenemos la base en Y, está ubicado a 1/3 desde la base y 2/3 desde el vértice. Sí, no sé si alguien tiene alguna duda acá, chicos. Los noto muy callados hoy día. Parece que el día lunes está medio complicado, pero me gustaría saber si se entendió cómo calculamos las integrales y las fórmulas que hemos ocupado. El cambio de hora puede ser el buen punto. Ya. Entonces, así calculo el centroide de un elemento, de un área. Entonces ya para ir finalizando, no sé por qué acá me está pidiendo que conecte para presentar el lineal. Denme un segundito. Ya, para ir finalizando un poco, algunas propiedades de simetría que tenemos que revisar. Básicamente, simetría, tenemos dos tipos de simetría para un elemento. La primera es la simetría respecto a un eje. ¿Cómo sé si un elemento es simétrico respecto a un eje? Bueno, la mayoría de las veces salta a la vista, pero la definición formal es que si para todo elemento de A, digamos, por ejemplo, para todo elemento de A, ubicado a una distancia X del eje en cuestión, tenemos un elemento homólogo de sub A' ubicado a menos X. Si para cada elemento tengo su par al otro lado, decimos que ese eje es un eje de simetría. ¿Qué pasa cuando una figura tiene un eje de simetría? Pues entonces sabemos de antemano que el primer momento respecto a ese eje es igual a 0 y sus centroides se localizan en dicho eje. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tenemos esta figura que es como un paralelogramo en el cual es simétrico respecto al eje Y, por lo tanto, su primer momento respecto al eje Y es igual a 0 y la coordenada
de la coordenada X de su centroide es 0. O sea, yo sé que el centroide está ubicado en algún punto en este eje. En algún punto. Esa es la simetría axial. Luego tenemos la simetría, bueno, seguimos con simetría axial, mejor dicho. Pero ahora cuando un área tiene dos ejes de simetría. Ya, la anterior tenía uno. Cuando un área tiene dos ejes de simetría, entonces ambos primeros momentos son iguales a 0 y el centroide se encuentra ubicado en la intersección de los ejes. Por ejemplo, acá tenemos esta T, ¿cierto? Esa T es simétrica respecto al eje X y respecto al eje Y. Por lo tanto, los dos momentos valen 0 y las dos coordenadas de los ejes, o sea, del centroide, se va a encontrar en la intersección de esos ejes. O sea, en el punto O. ¿Ya? Eso es cuando hay dos ejes de simetría, como es el caso de la figura. Si hay un eje de simetría, sé que el centroide se ubica en ese eje. Más no sé en qué punto exacto. Pero si tiene dos ejes de simetría, sé que está en la intersección. Y luego tenemos la simetría central, que es la simetría respecto a un punto. ¿Ya? Ya no es respecto a un eje, es respecto a un punto. Y esa simetría se define de la siguiente manera. Un elemento va a ser simétrico respecto a un punto si para cada elemento de A ubicado a una con coordenadas X e Y, tengo un elemento correspondiente homólogo de A' ubicado coordenadas menos X y menos Y. Si eso se cumple para dos ejes, la intersección de ese eje va a ser un punto de simetría. Y eso se llama simetría central. Que no es lo mismo que la simetría axial. Fíjense que en esta figura, esa figura, ¿cierto?, es simétrica respecto al punto O, más no es simétrica respecto a los ejes X ni al eje Y. ¿Ya? Entonces, si un área es simétrica respecto a un punto, ambas integrales de primer momento son iguales a 0 y el centroide se encuentra en ese centro de simetría. ¿Ya? Entonces, la figura, tenemos que la figura es simétrica respecto al punto O, al origen del sistema, por lo tanto, ambos momentos son 0 y el centroide se encuentra en ese punto. Se encuentra en ese punto. Insisto que este punto sea un punto de simetría no significa que los ejes que pasan por ese punto también sean ejes de simetría. O sea, esta figura, si ustedes se fijan, no es simétrica respecto al eje X, no es simétrica porque si yo quisiera evaluar la simetría respecto al eje X, tendría que tener un elemento homólogo igual respecto a ese eje y no lo tengo. Tampoco es simétrica respecto al eje Y, porque no puedo encontrar un elemento homólogo respecto a ese eje, pero sí es simétrica respecto a un punto. Y ese punto es el punto O. Entonces esa es la simetría central. Tenemos tres tipos de simetría. Simetría axial, si una figura es simétrica respecto a un eje, el centroide se encuentra en ese eje. Si es respecto a dos ejes, el centroide se encuentra en la intersección de esos dos ejes. Y por último, si es simétrica respecto a un punto, el centroide se encuentra en ese punto. ¿Ya? Esas son propiedades de simetría que nos van a ayudar y nos van a facilitar harto la vida a la hora de encontrar los ejes, los centroides. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo esta figura en un problema, no tengo la necesidad de hacer la integral. ¿Cierto? No tengo la necesidad de resolver las integrales que resolví para el triángulo.
¿Por qué? Porque por simetría ya sé dónde está ubicado el centroide, inmediatamente. Eso básicamente. Y por último, tenemos acá los centroides de algunas formas comunes. Tenemos el rectángulo, por ejemplo, que es súper fácil ubicar el centroide porque es simétrico respecto a dos puntos, o sea, a dos ejes. Entonces el centroide está justo al medio, ¿cierto? Tenemos acá el área y las coordenadas del centroide. Tenemos el triángulo rectángulo, que es el que resolvimos en el problema. Solamente que este está orientado de otra manera. Por lo tanto, como decía, el centro del centroide o el centro geométrico va a estar ubicado a un tercio a partir de las bases. Un tercio a partir de esta base y un tercio a partir de esta base. Y por último tenemos la de los círculos. El del círculo completo, el centroide está en medio porque es simétrica. El del semicírculo yo sé que está en medio respecto al eje X porque el eje Y es un eje de simetría, pero no sé en qué punto específico está ubicado ese centroide. Para eso tendría que resolver la integral. Y esa integral da este valor. Ese es el valor del centro, la coordenada y del centroide. 4 veces el radio dividido en 3 veces pi. Y lo mismo ocurre con el cuarto de círculo. Acá están las coordenadas del centroide del cuarto de círculo. ¿Ya? Esas son figuras comunes que vamos a encontrar en los ejercicios que revisemos las próximas clases. Los invito a, de manera autónoma, demostrar estos dos valores. Tienen que resolver las integrales que hicimos para el triángulo y demostrar que tienen este valor. Por lo demás, hasta acá llega la clase. Probablemente en las clases que vengan les dé alguna otra propiedad de otra área. Por ejemplo, están las elipses, las parábolas, qué sé yo, otros tipos de triángulos, etc. Porque a partir de la próxima clase vamos a trabajar con figuras compuestas, ¿ya? Figuras compuestas, por ejemplo, no sé, un triángulo que esté conectado con un rectángulo y que forme una figura más compleja, ¿cierto? Con otras características. Vamos a aprender a calcular el centroide de figuras compuestas por figuras simples. Eso es lo que vamos a ver el miércoles. Y espero que vengan un poco más participativos que el día de hoy. Así que eso, chicos, no sé si alguien se quedó con alguna duda antes de finalizar. Para la prueba de resistencia, el tema de los decimales no siempre es tan fácil como decir cuántos decimales trabajar cada problema. O sea, por ejemplo, si tengo un resultado que es del orden de, no sé, de grados, de 1 grado, 2 grados, seguramente necesito más decimales que si estoy trabajando con esfuerzos de megapascales, pero no sé, yo recomiendo por lo menos 2 decimales, por lo menos 2, porque si no se pierde precisión en algunos resultados. Así que, así que eso, 2 decimales, dejémoslo, por lo menos. Ahora, si el resultado es muy pequeño, ponle otro decimal, pues si es 0,03, se entiende que se necesitan más decimales. Así que, eso chicos, no sé por qué tengo hartos alumnos que están en los dos ramos, de resistencia y mecánica, y eso no debería ser así, siento. Pero bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta.
Bueno, chicos, espero que les haya quedado todo claro. El día miércoles, como dije, vamos a seguir viendo esto. Vamos a ver figuras compuestas. Y, y eso, que tengan buena semana. Vayan a tomarse una Red Bull o un café bien cargado. Y nos vemos el miércoles. Hasta luego.